Hola, soy David Barraza, bienvenidos a Hombres en Esencia, un podcast de conexión con tu masculinidad y sabiduría interior. Como coach de bienestar, mi principal objetivo es compartirte técnicas, herramientas y estrategias para conectar con tu esencia, para que puedas aplicarlas en el día a día para alcanzar tus objetivos y metas en la vida, evolucionando como ese gran ser humano que eres. ¡Comenzamos! Hola, estimados amigos, bienvenidos a tu podcast Hombres en Esencia, en este episodio número 71. Para mí es un gran gusto estar por aquí de nuevo saludándote y compartiendo información que espero que sea de tu agrado. Sobre todo el día de hoy, que tengo un episodio especial en el cual la temática son los duelos. Esos momentos que nos pasan en la vida de sufrimiento, de una pérdida, quizás de un ser querido que se va de este mundo, o quizás un duelo por la pérdida de un trabajo, una relación de pareja que se termina, un cambio de país o de residencia en el cual tengo que dejar amistades, familiares, etc. Siempre pasamos por un duelo que nos va a impactar y que, de no tener la manera adecuada para enfrentar los duelos, podemos impactar nuestra salud física, emocional y mental, caer en enfermedad, quizás a lo mejor hasta tener enfermedades crónicas. Y de eso quiero comentarte. Más bien, el día de hoy tengo un invitado, el primer invitado de este podcast, donde hago en esta ocasión una entrevista con un terapeuta directo desde España que se llama Alberto Simoncini. Él es de origen italiano, vive en Barcelona desde el 2006. Desde hace más de 14 años él trabaja como terapeuta especialista en duelos y pérdidas. Tiene consulta privada en Barcelona y también atiende a gente en línea, así es que quédate hasta el final de este episodio porque te voy a mencionar sus redes sociales y sobre todo voy a dejar sus contactos en las notas de este episodio para que lo puedas contactar en caso que requieras de sus servicios. Y también Alberto da sesiones de manera presencial, también hace formaciones para profesionales de la salud. Ha escrito 2 libros, uno que se llama El coraje de romperse y 21 duelos, que ambos han sido publicados por la editorial Corona Borealis. A nivel terapéutico, él acompaña a las personas que están pasando por un proceso de duelo y que también acompaña hasta el último momento a las personas y a las familias que están en esa fase final. Él también le gusta hablar y compartir sus experiencias y siempre quiere dar más visibilidad a los temas del duelo y de las pérdidas, validando y normalizando reflexiones que tradicionalmente se tienden a esconder. Y es muy cierto, a veces cuando estamos pasando por un duelo, lo que menos queremos es mostrar nuestras emociones, sobre todo nosotros los hombres. Así es que, sin más preámbulo, quiero que escuches la entrevista que le hice a Alberto Simoncini para que aprendas un poco de algunas de las recomendaciones de Alberto, este especialista en el manejo de duelos. Como ya escucharon en la presentación, tengo un invitado al cual les va a encantar todo lo que nos va a compartir este personaje en esta nueva serie de entrevistas que voy a estar compartiendo aquí con ustedes a toda la comunidad de Hombres en Esencia. Y el día de hoy me acompaña en este episodio Alberto Simoncini desde Barcelona, España. Pero no quiero robarle mucha presentación porque ya presenté a Alberto de mi viva voz, pero quisiera que Alberto nos diera una introducción de quién es Alberto y de dónde es y qué es lo que le gusta a Alberto, cuáles son sus pasiones. Así es que te doy la bienvenida, Alberto, aquí al podcast Hombres en Esencia. Hola David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos también a todos los que nos están escuchando. Pues vaya pregunta me haces, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién es Alberto? Es una pregunta bastante complicada. Pero lo que puedo decir sí que soy italiano, me vine a vivir a Barcelona en el 2006, o sea que ya hace como 17 años viviendo aquí. Trabajo como terapeuta acompañando a personas que están pasando por procesos de duelo, por todos los tipos de pérdidas que podemos imaginar. También hago formación en las empresas y he escrito un par de libros y me encanta charlar de este tema y creo que, y por eso te doy las gracias también por generar este espacio, porque
considero que es muy importante hablar de duelos y de pérdidas, ya que normalmente huimos de estos temas y necesitamos hablar siempre más de eso, porque cuanto más hablamos, más normal se vuelve todo y menos sufrimos. Totalmente. Muchísimas gracias a Alberto por haber aceptado el estar aquí en este podcast. Y como tú bien lo mencionas, pues el tema que vamos a tratar aquí, Alberto y yo, es el tema del duelo, que como por ahí he comentado en algún otro episodio, el duelo, pues no nada más es un duelo cuando pierde un familiar, sino también quizás alguna otra situación, alguna pérdida de empleo, alguna ruptura amorosa, diferentes situaciones que ahorita Alberto nos va a comentar un poquito sobre este tema de los duelos. Pero quisiera entrar así de lleno a platicar con Alberto de este tema, sobre todo la principal pregunta que todo el mundo se hace cuando escucha este tipo de temáticas. ¿Qué es un duelo? Cuéntanos un poquito, Alberto, ¿qué es un duelo? ¿Cómo lo podemos superar? Mira, a mí me gusta definir el duelo como un proceso de integración de una o más pérdidas. Entonces, antes de todo, proceso implica que hay un trabajo ejercido en el tiempo. Cada proceso implica un trabajo en el tiempo, por lo cual decir que implica un trabajo significa que implica voluntad de hacer un trabajo, o sea, presencia real. Y en el tiempo significa que no es inmediato, significa que hay que tener paciencia. O sea, tenemos que tener cierta voluntad de hacer un trabajo teniendo paciencia, porque este trabajo va a durar un tiempo. Y cuando hablamos de más pérdidas, evidentemente hay las pérdidas que todos conocemos, las clásicas, ¿no? Por lo cual hablamos de duelo, persona que está en duelo, que es la pérdida de un ser querido, humano, animal y hasta incluso yo te digo vegetal y mineral. Pensando, por ejemplo, a quien sufre por la destrucción de una foresta o Claro. la muerte de un árbol, o la destrucción de una montaña o de una construcción, de una iglesia, de una casa, ¿vale? Estamos hablando de alguna manera de seres también, pero por otro lado vivimos pérdidas cuando perdemos un arto, por ejemplo, o perdemos la función de un órgano, o perdemos el trabajo, perdemos dinero, perdemos la pareja, un amigo. También hay pérdidas cuando sufrimos abuso psicológico, abuso físico, mobbing en el trabajo, bullying en el cole. O sea, en realidad, si lo vemos de esta manera, entendemos que podemos vivir muchísimas pérdidas a lo largo, no de la vida, sino a lo largo de cada año, de cada mes. Esto nos recuerda la importancia de saber integrar las pérdidas, porque esta es una diferencia inmensa. Cuando integramos las pérdidas, vivimos las pérdidas y las pérdidas nos traen enseñanzas. Cuando no las integramos, sufrimos las pérdidas. Y normalmente en el camino de la integración de la pérdida, en realidad encontramos elementos que nos impiden transitar de manera serena este proceso. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se enquista un proceso de duelo y en lugar de durar un tiempo razonable, dura 10, 15, 20, 25, 30 años. O sea, se originó realmente un problema. ¿Qué se puede hacer aquí en este caso cuando alguien ya está está viviendo un duelo que puede haber sido, quizás a lo mejor la persona decidió terminar una relación, por ejemplo, amorosa, y aunque sea la persona que inicia la separación, también ha entrado en un duelo? Pero ya cuando la persona se encuentra dentro de un duelo, tú como experto, como terapeuta en esta temática, ¿cuál sería el primer paso que la persona que está buscando ese confort, ese duelo, sobrellevar ese duelo? ¿Cuál sería el primer paso que pudiera estar haciendo la persona en ese momento? El primer paso para mí es hablar muy claro. O sea, aquí vamos a sufrir. Nadie quiere sufrir, por supuesto. Nuestra primera reacción es evitar el sufrimiento y buscar el placer o la serenidad o la paz Mm. interior. Pero en realidad, si queremos no sufrir, tenemos que entrar dentro del sufrimiento y llegar hasta su corazón. Y esto implica utilizar el sufrimiento provocado por la pérdida para autoindagarnos, autoexplorarnos y empezar aquel, yo diría, recorrido, viaje espiritual, o sea, hacia adentro, para averiguar lo que hay adentro y que normalmente que hay adentro de nosotros que está gritando con toda su voz no a lo que estamos viviendo. Porque un duelo también es un proceso que me gusta decir siempre que empieza con un gran no y a veces acaba con un sí, a veces, no siempre. Entonces nosotros desde este no hasta este sí tenemos que coger con nuestras manos todas nuestras partes interiores, nuestras creencias, nuestras maneras de ver la vida, la realidad, nuestra manera de entender el universo, Dios, la experiencia vital y entender por qué nuestra visión nos está llevando a sufrir tanto.
Entonces, un cambio o por lo menos añadir otras perspectivas. Y esto es el tema, esta es la función yo creo, de la terapia. O sea, no te estoy diciendo que lo que estás viviendo es equivocado, faltaría más, es tu visión, tu percepción, pero vamos a añadir otras percepciones para que puedas tener una idea más amplia de lo que estás viviendo. Dentro de mi experiencia y pláticas que he tenido con otros terapeutas y dentro de mi proceso personal de duelo, por ahí algún mentor y terapeuta me decía, el dolor en la vida no lo puedes controlar, pero el sufrimiento es una decisión. Si yo decido hasta cuándo voy a mantenerme en ese sufrimiento, obviamente lo sufro, pero yo decido hasta dónde, ¿no? Tú como terapeuta, ¿qué opinas de esa analogía en cuanto al dolor y el sufrimiento? Me encanta porque yo normalmente uso otra metáfora, pero es en la misma línea. Yo digo que es inevitable que en algún momento nos cortemos, ¿vale? Como si me cortara el brazo, por ejemplo, o un dedo o una pierna, lo que sea. El sufrimiento es la fase en la cual la herida está abierta y está sangrando. Entonces es el momento en el cual la sangre humanamente sale de la herida y entonces yo tengo que hacer algo. Ahí es donde entra el proceso, ¿no? La integración significa, vale, ponle la mano encima, vamos limpiando la herida, vamos a hacer que lo más antes posible, siempre con tiempos humanos, la herida se cierre y se haga una cicatriz. Pues la cicatriz es el dolor, que es lo que queda, ¿no? Es, digamos, la memoria en el presente de lo que hemos sufrido en el pasado. Entonces, cada cicatriz es una memoria de la herida que hubo en un pasado. ¿Puede una persona, en este caso, que esté viviendo un duelo o que tenga algún familiar que esté viviendo algún duelo, sentir que ya superó el duelo o quedan algunos fantasmas por ahí que quizás a lo mejor vuelven en algún cierto periodo, vuelven otra vez a detonarse por alguna, no sé, alguna conversación o algún evento que quizás a lo mejor detonó por algún duelo o alguna etapa del duelo que no se haya vivido consciente, por así decirlo, o que a lo mejor se haya querido saltar la persona esa etapa y por querer ya sentirse bien haya interrumpido un proceso y después en un par de meses o años quizás vuelve otra vez a salir ahí, ¿no? ¿Qué opinas ahí? Mira, yo, David, creo que mientras la pérdida puede ser repentina y directa, o sea, desde un punto cero precipitamos hasta el fondo, porque es cuando nos damos cuenta de que hemos perdido algo que para nosotros era útil para nuestra, digamos, definición de la identidad, de la realidad, de nuestra percepción de la vida. La recuperación es como unas montañas rusas. O sea, no podemos recuperar en línea recta. Sería demasiado fácil y matemático. Todo proceso de duelo es un altibajos y tenemos que saberlo y tenerlo muy claro. O sea, cada vez que sentimos que estamos mucho mejor, está bien. Significa que nuestro sistema emocional está recuperando su equilibrio pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que cada subida luego tendrá una bajada. Es normal, no pasa nada. Ese sistema que está intentando con un efecto elástico adaptarse a una nueva realidad donde sufrimos presencia de la ausencia, de lo que suponemos que hemos perdido. Esto es normal. Esto puede durar meses o años. Esto depende mucho del tipo de pérdida, también de si la pérdida va acompañada por otras pérdidas y, evidentemente, de nuestro entorno. Lo que nos puede ayudar a llevar mejor un proceso de duelo, evidentemente, son las relaciones personales que tenemos con los demás. Entonces, cuantas más posibilidades tenemos de compartir nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, sensaciones, más fácil que podamos procesar lo que tenemos adentro, porque de esta manera lo estamos sacando afuera. Como ahorita que mencionabas el entorno, por ejemplo, si tenemos algún familiar o nosotros conocemos un familiar que está en este proceso de duelo, ¿cómo podremos nosotros ayudarlo o ayudarla? Además de su proceso terapéutico, ¿cuál podría ser, en tu experiencia, alguna recomendación? ¿Cómo podrían apoyar el entorno, los familiares cercanos, sobre todo si es una pérdida de algún familiar, los demás familiares, cómo podrían apoyar ahí para que esa persona que está sufriendo un duelo, ya sea la pérdida de un ser querido, una ruptura emocional o el duelo que fuera, ¿cuál sería la recomendación que si alguien que está escuchando ahorita tiene algún familiar que está sufriendo un duelo, que pudiera ayudar a esa etapa a que fuera un poco más llevadera, además de su proceso terapéutico? Yo creo que hay tres cosas, David, que son enormemente potentes. Uno es escuchar, segundo es estar y tercero es abrazar. Y como ves, aquí no he puesto hablar. La mayoría de las veces aportamos realmente mucho cuando estamos ahí, ¿no? Entonces estamos escuchando. La escucha es una manera de recibir, ¿no? Es generar un espacio donde el otro puede volcar
lo que Mm, necesita sacar de sí mismo. La presencia física es como un poder decir, mira, yo que ya estoy si me necesitas, pero estoy a tu servicio como una herramienta por si mm. acaso, que sea cocinar, limpiar casa, hablar si quieres hablar, mirar una película juntos, hacer tu masaje de pies, acompañarte al supermercado, lo que sea. Y luego el abrazo. Es la Claro. manera en la cual con el cuerpo y siempre en silencio estamos diciendo, te quiero, aquí estoy, aquí estoy. A menudo las personas en proceso de duelo necesitan un apoyo, no solo un apoyo emocional, sino un apoyo físico, sentir que hay algo sólido, Ujú. aunque sea un abrazo, una estrecha, algo que digas, ven aquí estoy, apóyate realmente. Aquí, muy importante esa parte física, ¿no? Porque también la kinestésica, el cuerpo también necesita ese bálsamo también, ¿no? No nada más espiritual. Aquí en el Sí. podcast Hombres en Esencia, de repente me llegan mensajes sobre todo de hombres, y me dicen, oye, es que yo estoy desesperado porque mi esposa me dejó o porque perdí un empleo, pero nunca me enseñaron cómo expresar mis emociones. Si alguien está en esa situación o te han llegado pacientes que, sobre todo varones, que a veces por la cuestión cultural a veces no nos enseñaron, y digo no es porque me incluyo, a mí no me enseñaron a expresar emociones hasta que las tuve que hacer en ese proceso de duelo cuando pasé por mi divorcio. ¿Cómo tú como terapeuta ayudas en ese caso? O cómo si alguien está en la situación, volviendo un poco a la pregunta anterior, en el caso de los hombres, a ayudar a esa persona que solamente está en su burbuja, por así decirlo? ¿Cómo recomendarías o cómo manejas esa situación con los hombres en cuestión de las emociones? Mira, esto me pasa a menudo, David, y es fuerte porque yo pienso que cada ser humano hombre o cada ser humano femenino, cada ser humano no binario, todos tenemos partes de masculinidad y feminidad, como en cualquier ser, ¿no? El Ujú. famoso yin yang, blanco, el negro. Y a menudo en nuestra cultura los hombres nos ha dicho que teníamos que ser muy masculinos y muy poco femeninos, o sea, ¿no? Reprimir eso. Claro. Entonces yo creo que, y por lo que he visto también en la consulta y en mi experiencia personal, los hombres también necesitamos abrazos, pero sin golpecitos en la espalda, Claro. abrazos firmes, que evidentemente no tienen nada de erótico sexual, pero es importante podernos decir, yo como hombre quiero abrazar un minuto o dos a otro hombre y sentir este abrazo masculino, esta fuerza masculina, y permitirnos también llorar. Otra práctica prohibida para un hombre fuerte que nunca llora. Y no, el hombre fuerte llora, es el hombre débil que no llora, porque el hombre débil no se permite llorar y lo guarda todo hasta que explota. El hombre fuerte llora y no tiene vergüenza. Ahí es donde hay que hacer un trabajo también, ¿no? De permitirnos ser hombres tan fuertes que cuando hace falta abrazan, lloran, piden disculpas, piden abrazos, piden amor, piden que les escuche, piden poder hablar de sus propias emociones. Es otro nivel de brutal masculinidad. Hoy lo sabemos, ¿no? Pero evidentemente, hace 40, 50 años no era así. Fíjate qué importante es esa temática que mencionas por la cuestión de, pues ese mito, ¿no? De que el hombre que expresa sus emociones, que pide amor, como tú lo mencionabas, y que pide esa escucha, es menos masculino que ese hombre que se lo guarda y que demuestra una cara dura, ¿no? De yo soy el hombre y guardo mis emociones. Y es para mí un gusto escucharlo de tu parte, Alberto, porque esa es una de las cosas que yo trato en mi podcast, el sensibilizar a la gente, no nada más a la cuestión masculina, sino también a las mujeres que escuchan, porque hay mercado que escucha tanto femenino como masculino. Sensibilizar a la gente que los dos tenemos, como tú bien lo mencionabas, nuestro lado masculino, nuestro lado femenino, y dependiendo de cada situación es cuando conectamos con cada una de las dos energías, ¿no? Y bueno, pues por ahí yo sé que tú tienes dos libros, uno que se llama 21 duelos y otro que es El coraje de romperse, sin entrar así como que mucho detalle en ello, pero me gustaría que le comentaras a la gente un poco sobre estos dos libros para que te buscaran y dónde los pueden encontrar en caso que la gente esté interesada en adquirir tus libros para cuestión también de su crecimiento personal. Sí, mira, los libros se encuentran en Amazon y en las librerías, por lo visto en Europa y en Sudamérica, y en Estados Unidos también. El primer libro que escribí fue El coraje de romperse, Manual de reconstrucción de vidas rotas, y creo que ya con el título Ya. aclaro, aclaro que lo que es para mí
importante, ¿no? Tener coraje de rompernos realmente, porque cuando nos rompemos por completo es cuando podemos averiguar lo que tenemos adentro. Entonces podemos elegir qué mantener y elegir qué soltar en nuestro acto de transformación personal. Y por otro lado, en 21 duelos, digamos, he recopilado 21 historias de diferentes duelos por diferentes pérdidas y los he destilados en microdiálogos de 3-4 paginitas cada uno, en los cuales condenso unos cuantos meses de terapia y de una manera bastante directa y poética a la vez para demostrar cómo realmente aportar nuevas perspectivas a las personas permite que las personas se adueñen de las herramientas que ya tenían dentro de sí mismas, pero que no sabían, ¿no? Esta fuerza inmensa que tenemos de transformación, realmente de volver a ponernos en juego y volver a ilusionarnos por la vida después de haber perdido mucho o lo que consideramos todo. Y para los que quieran leer 21 duelos, siempre recomiendo leer una sola historia cada día, aunque sea de 3 paginitas, porque necesita tiempo para calar y bajar en el profundo. Claro, claro, genial. Pues bueno, hemos llegado ya acercándonos al final de este episodio, pero antes de despedirnos, yo quisiera invitarle a la gente que siga a Alberto en sus diferentes redes sociales. Por ahí él está en Instagram como Alberto Simoncini, Simoncini, perdón, y también está en LinkedIn, también está en Twitter, si no me equivoco, ¿cierto, Alberto? Sí. Y también pues tiene su página web de duelosypérdidas.com, así como su página albertosimoncini.com, que debajo de este episodio van a aparecer la información de contacto de Alberto para si tienes en algún momento alguna terapia que te gustaría que te ayude Alberto con algún duelo, alguna pérdida, pues que te acerques con él y que sigas su trabajo, que es muy interesante. Ahí en Instagram vas a ver muchas publicaciones interesantes. Y antes de despedirnos, Alberto, me gustaría que nos dijeras una última recomendación, algún último mensaje para toda la audiencia del podcast Hombres en Esencia que nos está escuchando. Recomiendo también inscribirse a lo que nos están escuchando a mi newsletter, porque un par de veces al mes envío unos mails con unas reflexiones bastante profundas sobre algunos temas que no puedo hacer en las redes sociales por tema de espacio. Y me encanta que puedan estar ahí. Y me gustaría acabar con una frase, que es una frase que repito siempre miles de veces en la terapia, que es: podrán matarnos, pero no podrán impedir que muera riendo. Y esa es una frase que era muy importante para recordarnos el poder de la actitud y el poder de la perspectiva personal en lo que es la lectura de nuestra realidad. Excelente, gracias por esa recomendación. Y bueno, pues suscríbanse también al newsletter de Alberto. Y pues gracias, Alberto, por ser parte de esta serie de entrevistas que se están generando ahora en Hombres en Esencia en esta nueva época, en esta nueva etapa que está creciendo el podcast. Agradezco que hayas aceptado la invitación a ser parte de este movimiento. Te agradezco de nuevo. Ha sido un placer realmente. Muchísimas gracias, Alberto, por compartir tus conocimientos con la audiencia de Hombres en Esencia. Estoy seguro que le va a servir a toda la gente que esté pasando por un duelo, que requiera de una orientación o un apoyo. Amigo, que me escuchas, gracias por seguir Hombres en Esencia. Y como en cada episodio, te recuerdo que me puedes seguir en las redes sociales como Coach David Barraza y en mi página web www.davidbarraza.com. Recuerda que aquí en los comentarios de este episodio te voy a dejar los sitios web donde puedes contactar a Alberto Simoncini. Te mando un gran abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.